¿Yo soy el único acá sin barba o qué es esto? ¿Se pusieron de acuerdo ustedes? Pues es que es el pandemia look. No Yo te, no no sé te qué llegó el tan, memo. yo no sé qué tan responsable eres que traes el corte tan acá. O sea, ¿cada cuándo vas a la peluquería, mano? Yo Yo, llevo casi pa- 6 meses. bueno, para que veas que yo me corto, yo mismo me hago mi trimming en casa y te muestro un video para que veas que es cierto. Toda la vida me lo he hecho porque soy demasiado como que OCD. Te Por eso creo, me he hecho el clean cut. yo, te creo, yo hice lo mismo como en el mes 3 de la pandemia y los resultados no fueron muy favorables, la verdad. Yo no vi fotos de eso, ¿eh? No, pues, no No, subiste fotos a Instagram de eso. obviamente no la subí porque el resultado no fue muy favorable. Bueno, este chat que comenzó hace un ratito con Eduardo Cisneros y Luis Gerardo, chicos, primero que todo, qué placer conocerlos, hablar con ustedes precisamente durante estos momentos que estamos viviendo, pero mira, por lo menos cara a cara nos estamos viendo. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Tratando de sobrevivir, pero bien. Y estamos sobreviviendo, pues gracias a Dios. Vamos a hablar de Half Brothers, porque la Buena pregunta idea. está ahí. ¿Esto se grabó antes o durante esto que estamos viviendo? No, esto lo filmamos el año pasado, Ok. el verano o casi otoño del 2019. La mayoría de las locaciones fueron en Albuquerque, Nuevo México, con parte en San Miguel de Allende, una B-Unit por acá o por allá, pero afortunadamente no solamente nos libramos de la pandemia, sino incluso tuvimos la oportunidad de tener nuestros primeros screening de prueba con un público de veras en un cine justo antes de que el mundo empezara a destruirse. O sea, tú como productor y como a cargo de esta producción y todo lo demás, ¿qué te pasa por la mente cuando pasa la pandemia y sabes todo lo que hiciste y lo que tienes ahora ya hecho? Como que, wow, Sí, la like, verdad todo cayó en su lugar. fue, fue un feeling así de la libramos porque esto nos Yeah. hubiera metido. Nos afectó un poco en postproducción. Luis Gerardo, que también es productor ejecutivo de la película, lo sabe y él estaba en México cuando ocurrió todo esto. Tuvo que hacer partes de audio desde allá y había que coordinar para que el director estuviera acá en Los Ángeles dirigiéndolo a él, haciendo su voiceover y cosas así. O sea, hubo cosas de postproducción que sí fueron un reto, pero bueno, Aquí hay que hacer estamos. lo que se pueda. Ahora, Luis Gerardo, ¿cómo tú conoces a Eduardo y cómo se da esta mancuerna? Porque no solamente eres actor de esta película Half Brothers, sino también eres también productor. Sí, bueno, mira, Half Brothers empezó hace 5 años. Eduardo me buscó para tomarnos un café con él y con Jason Schumann, que es el otro productor y escritor de la película. Nos tomamos un café ahí en el Soho House en Los Ángeles, que es este como club social muy de industria, Lo muy de conocemos, Luis industria. Gerardo. Un sitio muy exclusivo. Yo sé que tú tienes acceso a sitios que no todo el mundo tiene acceso. No, bueno, pero para que todo el mundo sepa que es como este bar donde van muchos directores y escritores Yeah. y de pronto te encuentras allá a Paul McCartney mientras estás desarrollando una cosa. Es una cosa muy rara, ¿no? Sí, sí, sí. Nos tomamos un café ahí y Eduardo y Jason me preguntaban, bueno, me decían que queremos trabajar contigo y estábamos buscando como qué idea desarrollar y demás. Empezamos a hablar un poco de las relaciones que teníamos cada quien con nuestros hermanos, con nuestros padres, ¿no? Y particularmente las relaciones con los hermanos, que también son muy complejas. Y a partir de esas conversaciones y de una idea que traía ya Eduardo un poco en la cabeza, un mes después, 2 meses después, me buscó Eduardo con una página, con un one pager, ¿no? Una página como con el argumento de la película, ¿no? Era como el argumento de esta historia de dos medios hermanos, uno mexicano, uno estadounidense, que no se conocen y que un día, por azares del destino, tienen que hacer un road trip juntos para entender por qué el padre de estos dos nunca los presentó y por qué el padre de mi personaje, que es el personaje mexicano, nunca regresó a México, ¿no? Entonces, ahí nació Half Brothers. A partir de ahí estuvimos trabajando en el guión pues, casi 2 años. Después le vendimos el proyecto a Focus. Luego hubo un montón de cosas y después pudimos filmar en Albuquerque y nunca nos imaginamos que íbamos a estrenar esta película simultáneamente en Estados Unidos y en México en medio de una pandemia, pues, ¿sabes? Entonces,
Se ha vuelto todo muy, muy interesante, muy complejo, pero también muy emocionante, porque creo que después de un año de mierda como este, tan complejo, tan complicado, tan doloroso, me gusta pensar que Half Brothers puede llegar a ser como eso, esa hora y media o 2 horas donde la gente al final del año pueda reunirse en familia o a distancia, ¿no? A pasarse un buen rato, a carcajearse una hora y a llorar sin control los últimos 20 minutos, porque la película es una película muy emotiva, ¿no? Que como te decía, habla de las relaciones entre padres e hijos y sobre todo habla de la empatía, que creo que es el gran tema, no solo de la película, es el gran tema de este año. Sí, O sea, mira, te iba a decir algo, Luis Gerardo. Es increíble porque hay diferentes tipos de películas. Esto no es un sci-fi, esto no es, superhéroes. Esto es una realidad. Esto es una película que de repente lo puedes ver, obviamente, es una película, pero puede ser la vida de una persona, puede ser la vida de millones de personas. Te da un look gracioso, te da ganas de reír en ciertas situaciones, pero también envía un mensaje porque es una realidad que viven, vuelvo y repito, son realidades que enfrentan muchísimas personas, millones de personas de repente. Entonces, ese mensaje que quiere comunicar la película, tú dirías que es empatía. Y yo estoy de acuerdo contigo. yo digo que sí, es la empatía y es la posibilidad de ponerse en los zapatos de alguien más antes de juzgar, ¿no? Que creo que, como te decía, creo que es el gran tema del mundo este año, ¿no? La pandemia nos ha obligado a ser mucho más empáticos con la gente con la que compartimos nuestras casas y con nosotros mismos. ¿Sabes? Ser empáticos quiere decir, es normal que me despierte llorando sin razón. Es normal que tenga este nivel de angustia porque lo que estamos viviendo es tan complicado y nadie sabe cómo lidiar con eso. Y también después de un ambiente postelectoral, ¿no? En Estados Unidos y en México, donde tienes dos países completamente polarizados y divididos, donde un equipo no puede ver al otro, ¿no? Por culpa del sistema electoral y por cómo juegan los políticos. Entonces, el tema de la película, a través de la comedia, es ese, ¿no? Aprender a entender la vida desde otro punto de vista y entender el punto de vista del otro. Creo que las películas con esos mensajes, no me atrevo a decir subliminales porque tampoco son subliminales, pero son mensajes que tú no esperas, te llegan, te dan una bofetada, pero se te queda en el corazón ese mensaje. Es una cosa como que te estás riendo, ¡ah! Y de repente como que, oh my God, oh my God. Oh. Esos son los que funcionan de verdad. Mira, antes de seguir hablando de la película, quiero mostrar un avance exclusivo que tenemos acá para todos ustedes que están viendo esto acá en Telemundo. You guys want to set it up o quieren simplemente verlo y después lo hablamos? ¿Lo vemos y lo hablamos? Sí, veamos. Sí, vamos. Ruédalo. Check it out. I want you to remember this name because it's gonna clear a lot of things in your life. Eloise. It's all about Eloise. ¿Quién es Eloise? So I was at the coffee shop, but they were all out of coffees. Are you following me? No, why would What's wrong with you? Are Dad, you following is this me? guy bothering you? Dad? Renato, meet your brother, Asher. What? What do you mean, brother? This guy's a bully. He is not nice. Just leave us No, for a second. no. Could you do please I just have to- leave I'm us. not Leave. going. Dad, do I have to go? Please, I need you both to hear this. Yeah. Look in my robe, my son. Hi, Renato. I wish I could just sit here and explain everything to you. But they would just be words. You wouldn't understand. Certain things have to be seen from a different perspective. I don't care about your perspective at all. I just want to know what happened. And you will. I promise you. All you need to do is deliver this envelope. Vamos a hablar de esta escena en particular cuando tú te encuentras con tu papá en el hospital y te das cuenta tú de que tienes un hermano. Sí, bueno, es una escena muy importante porque es la primera vez
que se ven en muchos años, ¿no? El papá de mi personaje, el papá de Renato, él y Renato son mejores amigos cuando Renato es un niño, ¿no? Es su mejor amigo, es su confidente, hacen todos juntos. Y después de la crisis del 94, el padre tiene que irse a Estados Unidos en busca de una vida mejor, en busca de un trabajo, ¿no? Le promete a su hijo que va a regresar pronto y nunca regresa. Entonces, de pronto un día, Renato, ya siendo un empresario exitoso, a punto de casarse, recibe una llamada de una mujer que dice que es la esposa de su padre, diciéndole que su papá está a punto de morir, quiere despedirse de él. A mi personaje obviamente no le interesa para nada despedirse de este tipo que fue su padre alguna vez, porque pues lo abandonó, pero su futura esposa lo obliga a ir a arreglar sus daddy issues, y cuando llega al hospital a despedirse de su padre, es cuando descubre que tiene un medio hermano que le quitó a su padre en su cosmovisión, ¿no? En su manera de ver las cosas. Claro. Y no solo eso, sino que es todo lo que él odia, ¿no? O sea, mi personaje odia a Estados Unidos porque Estados Unidos le quitó a su papá. Y además este personaje, el del medio hermano, es este millennial que nunca ha tenido un trabajo de verdad, que su mayor talento es postear fotos de su desayuno en Instagram, ¿no? Cuando mi personaje es un güey que se hizo de la vida real, que se ganó todo lo que tiene, ¿no? Entonces de pronto tiene que lidiar con este inútil que le quitó a su padre y que representa todo lo que él odia, ¿no? Pero en ese viaje es donde él va a entender muchas cosas, ¿no? Va a entender por qué su padre nunca regresó, y el personaje de Asher, que es el medio hermano norteamericano, tiene mucho que enseñarle a Renato, tiene mucho que enseñarle sobre justo empatía, sobre abrirse a los demás, sobre escuchar, ¿no? Y ahí es donde viene este intercambio cultural, pues, ¿no? Que es lo que es muy valioso de la película, tenemos mucho que enseñarnos unos a otros. Mexicanos a estadounidenses y estadounidenses a mexicanos, al final del día no somos tan distintos, ¿no? Y hay que abrir esa conversación. Ese es el detalle, aunque uno sea millennial y otro sea generación X o whatever, tenemos muchas cosas en común, más cosas en común de lo que tenemos a diferencia. Entonces, ese es el detalle que tiene la película, que es un mensaje muy importante. Eduardo, quiero que tú me cuentes acerca de Renatito. Bueno, Renatito es una cabra que representa, para la gente que no ha visto la película, seguro esto los va a sacar de onda, pero precisamente como que queríamos hablar del tema de la empatía, escogimos esta manera de representar, pues, cuál es la situación más difícil por la que puedes tener empatía por alguien más. Y específicamente para el personaje de Luis Gerardo, para Renato, cuando su hermano, que es muy hippie y es muy pro ecología, su hermano gringo, Asher, y al grado que rescata a un animal porque siente el sufrimiento, y Renato está en el extremo opuesto. Él dice, en México lo hacemos de barbacoa, que es cierto. Entonces, para nosotros fue una manera, sin revelar mucho de la historia, una manera de ilustrar cómo el personaje de Luis Gerardo llega a ese punto de sentir empatía, y además pues es muy chistoso, muy chistoso. Y una pesadilla, y fue una pesadilla porque además era una diva, o sea, la cabra era una diva, comía mejor comida que nosotros en el catering, solo trabajaba ciertas horas, si ya era muy tarde y estaba cansada, te empezaba a dar topes en la rodilla, por eso no está haciendo entrevistas, o sea, yo me voy a encargar de destruir su carrera en Hollywood. Nosotros le pedimos una entrevista a Renatito y me dijo, ¡nah! Entonces, no pudimos. Oye, por cierto, también, mira, hablando de mensajes subliminales, ustedes son así. La cabrita para Renato viene siendo, pues, ¿no? Su hermanito y la cabrita. Pero entonces viene siendo ¿quién? El padre de la cabrita, tu papá en la película, el cabrón. Bueno, puede ser, pero pues justo la gente tendrá que ver la película para entender que efectivamente pues no es tan fácil juzgar las decisiones de alguien, ¿no? O sea, a mí me pasó con mi papá, ¿no? Yo me enteré que tenía una media hermana más grande que yo hace 7 años. Mi papá un día que vino a visitarme y nos tomamos esto está basado en cosas de la vida real, entonces, o sea, ¿tú pusiste de repente sentimientos tuyos personales en lo que es tu personaje? Pues siempre, creo que siempre, si no, ¿para qué hacemos lo que hacemos? ¿No? Creo que ahí es donde está como la vida interior y tus experiencias que pones ahí. Pero bueno, el punto es que mi papá me contó que tenía yo una medio hermana más grande que yo. Cuando me lo contó esto hace 7 años, a mí no me interesaba, yo estaba como muy enfocado en mi carrera y como que dije,
esto pasó antes de que yo siquiera existiera, entonces no voy a perder mi tiempo en esto, ¿no? Cuando empezamos a desarrollar la película y el guión y demás, y cuando ya estábamos a punto de empezar a filmar, como un mes antes, me empezó a crecer una necesidad y una urgencia de contactarla para entender un poquito qué estaba pasando, ¿no? Y hice un Zoom, como ahorita estoy haciendo contigo, nos conocimos ahí, hablamos, y fue muy especial porque no solo me ayudó a hacer mejor esta película y entender mejor este personaje, sino que creo que me ayudó a ser un ser humano más saludable, pues, ¿no? Porque entendí su parte de la historia. Yo solamente tenía la información que me dio mi padre, Claro. pero escucharla a ella y tener the full picture, ¿no? Se vuelve muy interesante, ¿no? Y creo que esta película de alguna manera busca, o espero que logre abrir esas conversaciones, ¿no? De llamar a esa persona con la que tienes algo pendiente, ¿no? De reconectar con ese familiar con el que hubo ahí una fricción, porque pues todos tenemos esas relaciones complejas con la familia, ¿no? Creo que todo el mundo tiene una relación complicada o compleja con sus familiares. Chicos, los felicito a los dos. Qué placer nuevamente. O sea, el destino nos puso acá para hacer la entrevista y para hablar y charlar y todo lo demás, pero me encantó y de repente les deseo toda la suerte del mundo. Luis Gerardo, Eduardo, quiero que ustedes inviten a nuestra audiencia de Telemundo para que vean Half Brothers. Adelante. Ok, pues hola, gente de Telemundo. Yo soy Luis Gerardo Méndez, él Yo es... soy Eduardo Cisneros, escritor y productor de la película Half Brothers. Y queremos invitarlos a que no se pierdan Half Brothers en los cines de Estados Unidos a partir del 4 de diciembre. Si en su ciudad ya es seguro ir al cine, vayan al cine. Hay muchas ciudades donde los cines ya están listos para recibir a la gente con todas las medidas necesarias. Y si en tu ciudad no se puede hacer todavía eso, en unas semanas antes de que se acabe el año, la película va a estar disponible para que la vean en la comodidad de sus casas y la pasen bien y se rían y lloren todos juntos en familia. Les va a gustar Eduardo mucho. Cisneros, Luis Gerardo Méndez, Half Brothers. Thank you guys. Gracias de corazón. Gracias por tratar de unirnos aún más todavía y por hacernos reír también at the same time. Y de repente derramar una lágrima, que eso siempre es bueno. Creo que llorar Muchas a veces. gracias. Gracias, Jorge. Los quiero. Chao, Eduardo, te extraño. Chao. Me too.